Hola compañeros y compañeras, hoy les voy a hablar acerca de los enfoques en la acción didáctica. La evaluación en educación, primeramente hablaremos de la breve historia. Según Ralph Tyler, lo concibe nada más en lo que son los objetivos. Cuando nosotros hablamos objetivamente, estamos diciendo para determinar hasta qué punto se logran los objetivos que uno tiene. En el caso de Cronbach, en 1967, nos lo define como el proceso de recopilación y utilización en información para tomar esas decisiones necesarias en el proceso de evaluación. Scriven en 1967 describe la evaluación como es el proceso que determina el mérito, lo que al final obtienen los méritos y el valor de alguna cosa. Tendrick en 1984 lo define como un proceso para obtener la información y usarla. En 1987, Stufenbach lo define en la evaluación como el proceso de delinear y obtener y proveer la información útil y necesaria. Según el enfoque metodológico, según su finalidad, según su momento y según sus agentes. En la evaluación inicial o diagnóstica tiene como finalidad lo que es la evaluación inicial. Hablamos de una evaluación inicial en la evaluación que tiene el docente, o sea, el facilitador que realiza al inicio de un año escolar. Como por ejemplo, en la evaluación diagnóstica nos permite lo que es averiguar las ideas del alumno, lo que sabe, las ideas previas que tiene. En el caso de la evaluación procesual o continua, es la evaluación que se va realizando durante los procesos de la evaluación y al final lo tiene como los avances y las deficiencias que se va realizando con una evaluación final. La evaluación final permite determinar si se ha conseguido o no las intenciones educativas previstas, que esto nosotros lo podemos saber mediante un examen escrito. Tenemos también lo que son los criterios de clasificación. Eso nosotros lo podemos tener en función del agente evaluador y en función del momento y la finalidad. En el caso de los tipos de evaluación, las tenemos la evaluación interna y la evaluación externa. En el caso de la evaluación interna, nosotros tenemos lo que se hace en los centros educativos con el profesor y también con los alumnos. En la evaluación externa, nosotros obtenemos lo que es el docente experto, hace lo que es una evaluación de dicho tema. En función del momento y su finalidad tenemos nosotros lo que estábamos explicando anteriormente, la inicial o diagnóstica, la sumativa o la final y la continua o formativa. Las características de la evaluación educativa son continua, global, individualizada, cooperativa, integradora, flexible y permanente. En el caso de la característica continua se refiere a que no debe haber un intermedio o interrupciones. En el caso de global es que debe abarcar todo ámbito, ¿verdad? En el caso de la individualizada, que debe de haber tanto el individuo, el alumno debe preocuparse por el individuo, ¿verdad? Las características que él tiene en la forma en cómo él aprende. En el caso de cooperativa, sabemos que no solamente lo que es el alumno se ve involucrado en el proceso, también se ve involucrado lo que es la sociedad. En el caso de la integradora, ahí integramos a los padres, los alumnos, el centro educativo y también la sociedad. Flexible porque no debe ser rígida. Y en el caso de permanente porque no deben de haber ninguna interrupción. Los modelos de evaluación. Tenemos modelos cuantitativos y cualitativos. En el caso del modelo cualitativo se refiere básicamente a los logros obtenidos. Solo está interesado en rendimientos académicos, o sea que solo le interesa nada más una nota, en qué nota es la que el alumno obtiene al final. En el caso de los modelos cualitativos se refiere a lo que el alumno va aprendiendo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje e intenta valorar los hechos humanos tal como se viven en su propio contexto. Los modelos cuantitativos, en ese modelo, la evaluación como información para la toma de decisiones y el modelo de evaluación por objetivos de comportamiento, o sea, lo que nos decía Scriven y los que nos decía Tyler al inicio en lo que es la evaluación. Simplemente importa los objetivos a cumplir, importa una nota. En los modelos cualitativos tenemos dirigirse a los procesos más que a los resultados.
cómo se va realizando, qué va sucediendo, que si el alumno en realidad está aprendiendo, y también comprender las acciones humanas, los valores, las creencias y significados. Valorar el proceso del alumno y no tanto el cumplimiento de los objetivos, sino lo que él sabe. Hacia un modelo integrador. Como señala Cook y Richard, en vez de ser rivales incompatibles, hacer una fusión, o sea que tanto lo que es los métodos cualitativos y cuantitativos logren tener no solamente en el caso de los objetivos, sino que también poder ver en el caso de cómo se va haciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo el alumno lo va comprendiendo. Los objetos de la evaluación son alumnos, personal docente, currículum, recursos, estrategias, planes, proyectos, centro educativo y programas. La evaluación del currículum, del profesorado y de los centros. En el caso de la evaluación del currículum, eso hace realce en integrar los diferentes aprendizajes, o sea, utilizar lo que son los diferentes ámbitos en que se encuentran. También orientar la enseñanza, orientar a las diferentes culturas cómo se debe enseñar para así que no esté un desequilibrio entre una ciudad y otra. El profesorado, conviene que los docentes evaluados la consideren interesante para su quehacer profesional y que así pueda tomar en cuenta esa evaluación realizada. Los centros, la evaluación de los centros se configura en la creación de cauces operativos de negociación y confrontación dialogada de sus valores y reglas del juego, para que ellos puedan hacer una organización y funcionamiento en las escuelas. Características e instrumentos de evaluación en las etapas de educación infantil y primaria. Instrumentos para la evaluación en la educación primaria nosotros tenemos que son técnicas en sí mismas que no definen la evaluación, pero a pesar de este hecho es necesario conocer las diferentes técnicas que pueden ser utilizadas por los profesores. Tenemos en este caso la observación, la entrevista, el desarrollo de proyectos, los exámenes, las pruebas objetivas, el portafolio, las prácticas reales, debates, asambleas y puestas en común. En el caso del portafolio decidimos colocarlo porque es una nueva técnica utilizada tanto para la evaluación del docente como evaluación del alumno, que se establece en el portafolio, la carpeta del alumno, la compilación de trabajos del alumno, aportan información, lo que son muchos conocimientos, habilidades y la forma de actuar. También tenemos las tareas a trabajar y los diferentes documentos como evidencias de los trabajos realizados. Enfoque didáctico para la globalización y la interdisciplinaridad. Tanto la globalización como la interdisciplinaridad son respuestas didácticas que tienen como finalidad permitir al profesor organizar coherentemente los contenidos escolares. Eso a nosotros nos permite que tanto en una ciudad como otra, que todo eso, ¿verdad?, se pueda aplicar en los diferentes centros educativos, tanto sea rural o urbanos. Representa un modelo profesional de actuar en cuanto a la organización del currículo. La perspectiva globalizadora. La globalización es la principal manifestación de una forma de selección y organización de los contenidos didácticos. La globalización como suma de materias, la globalización como interdisciplina y la globalización como estructura psicológica del aprendizaje. Técnicas y métodos. Organización de contenidos curriculares en el aula, la unidad didáctica. A esto se refiere con la valoración de los conocimientos previos, la consecución de los objetivos y la explicitación de contenidos. También los centros de interés. Para los alumnos, uno de los primeros intereses es lo que es la necesidad de alimentarse, la necesidad de protegerse de la intemperie e incluso la necesidad de protegerse de diferentes cosas que le suceden en su vida diaria. Los proyectos de trabajo, proyecto-producto, que esto se refiere a lo que es sus sueños, un tren que abordan, una meta. En el caso de proyecto-consumo, es algo que ellos puedan realizar, por ejemplo, música, que puedan realizar danzas o bailes. Y proyecto problema, que ellos puedan lo que es desarrollarse en cuestión de cuando tienen un problema, ellos poder resolverlo. Y proyecto o adiestramiento, que ellos puedan llegar al final de su cúspide en el caso profesional. Enfoque didáctico para la socialización.
Este enfoque, cuyo centro de atención es la dimensión social del proceso didáctico, se basa más que todo en comprender, en valorar, en conocer e incorporar, porque ya sabemos que pues, el ser humano es un ser social que incorpora, que valora y que comprende. Fundamentos de la socialización. Tenemos la perspectiva filosófica, la perspectiva pedagógica y la perspectiva psicológica. La perspectiva filosófica nos dice que el hombre como ser social es por naturaleza. También nos habla de la socialización primaria y la socialización secundaria. La socialización primaria se basa en lo que es la familia y la socialización secundaria se basa en el grupo de amigos, equipos deportivos o grupos artísticos o grupos de aula. En esto de la socialización secundaria se basa en lo que son los tipos de tareas académicas que se realizan en el aula y las relaciones sociales. También tenemos la perspectiva psicológica. En la psicología del desarrollo se han descrito diversos estadios en la manifestación de la sociabilidad del ser humano, ya que sabemos que pues tenemos lo que es en la infancia, tenemos a ser muy dependientes de otras personas, y en lo que es en la adolescencia ya tenemos nosotros lo que es ser un poco independientes, pero al mismo tiempo queremos ser seres sociables, queremos estar con otras personas y realizar al mismo tiempo cosas individuales. Tenemos los modelos de aprendizaje socializados según Vygotsky, White y Slim. Esto a nosotros nos da a comprender, según lo que ellos han dicho, que nosotros somos seres sociables, que necesitamos aprender tanto individual como socialmente. El aprendizaje, White nos dice que el aprendizaje son mediado, es un aprendizaje compartido y en colaboración, o sea que necesitamos tanto del alumno, tanto del compañero y tanto del docente y tanto de lo que es el centro educativo y la sociedad. Bueno, muchas gracias. Espero que hayamos aprendido mucho de lo que es la evaluación didáctica